Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a este culto online nuevamente. Le pedimos que en este día pueda estar también compartiendo con nosotros y también le pedimos también que se suscriba a nuestro canal para poder continuar también, mientras continúe todo esto. Vamos a estar aquí de esta forma, de esta manera, pero sabemos que usted también está participando y le pedimos también que estén cantando con nosotros. Pero antes de todo eso, queremos darle la bienvenida a esta hermosa reunión que vamos a tener en este día. Y vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias, vamos a pedirle a Dios que en este día pueda ministrar nuestras vidas, que Él pueda también estar junto a nosotros y que Él pueda bendecir también tu hogar, tu casa. Y bueno, cual sea la situación que estés pasando en este día, que el Señor pueda darte fuerzas, que el Señor pueda renovarte, restaurarte y bueno, darte lo que estás necesitando en tu vida espiritual. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te damos gracias, Señor, por poder participar de este tiempo, Señor, de que vamos a estar aquí, Señor, darte este tiempo para ti, Señor, de poder adorarte, poder exaltarte, poder darte gloria a tu nombre, Señor, que es lo que nosotros hemos sido hechos para eso, Señor. Queremos en este día glorificarte y adorarte a ti, Jesús, junto a nuestros hermanos también, en este día que vamos a estar cantando y alabando tu nombre, Señor. Gracias por cada hermano que está en esta hora, Señor, y por cada amigo también que está en esta hora, Señor, está escuchando, Señor amado, y está viendo también este video. Señor, queremos pedir tu bendición para su vida, para su familia, para sus hijos, Señor amado, también, y para su trabajo también aún, Señor. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que en esta semana también van a comenzar a trabajar, Señor. Gracias por cada hermano también que tiene su trabajo, Señor amado. Bendecimos a cada uno y creemos que tu presencia va a ir con ellos, tu presencia los va a cuidar, tu presencia los va a guardar, Señor, en todo momento. Señor, gracias por nuestra ciudad, por nuestra provincia, gracias por nuestra nación, Señor amado. Tú eres el que tiene control de todas las cosas, Señor. Por eso lo entregamos a ti en este día, Señor, y pedimos por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, le invitamos que pueda compartir este momento de alabanza y de adoración al Señor junto a nuestros hermanos y sean todos muy bienvenidos a esta reunión online. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía. Tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo
de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, sin tus palabras es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria.
ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Sí, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza
alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Y adoramos
hermoso Señor. Gracias. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Adora al que vive y reina. Adora al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Adora al que vive y reina. Adora al Dios Altísimo, Padre eterno y Cordero de Dios. Exalta
y reina. Al Dios altísimo, el Padre eterno, el Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina. Al Dios altísimo, Padre eterno, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, Cordero de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor después de haber alabado al Señor, después de haber cantado al Señor, y vamos a compartir la palabra de Dios en este momento. Y le invito a que pueda abrir su Biblia, puede abrir la palabra de Dios. Allí vamos a leer en Efesios y vamos a ver algunas de las cosas de las cuales es necesario que nosotros entendamos y comprendamos, y también algunas de las cosas de las cuales Dios nos ha dado y nosotros tenemos de por sí al ser hijos de Dios. Y quiero que podamos leer la palabra del Señor allí en Efesios capítulo 1 y en el versículo 4. Vamos a comenzar. Y dice la palabra del Señor allí en el versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando el Señor dice la palabra allí, que Él nos ha escogido, Él nos ha elegido, ¿sí? Él nos ha predestinado ya desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Y esto nos lleva a nosotros a entender de cuán amor ha tenido Dios para que nosotros podamos ser llamados por Él y para que Él nos haya escogido, ¿no? Y el propósito de Dios que tiene para con nosotros, y como dice aquí la palabra, ¿no? Que nosotros debemos aceptar que el Señor nos ha llamado, que el Señor nos ha escogido. Y en este versículo dice que Él hizo algo que solamente Dios puede hacer. Dios ya conocía tu vida, Dios ya conocía mi vida, incluso antes de hacer el mundo, antes de hacer todas las cosas, antes de hacer los cielos, antes de hacer la tierra, antes de formar los mares, antes de separar las aguas, antes de formar el sol, antes de hacer la luna, antes de hacer todas las cosas. El Señor ya conocía tu nombre, el Señor ya conocía mi nombre,
el Señor ya sabía a quién Él iba a llamar. Pero hay un propósito por el cual el Señor nos ha escogido. Y la palabra del Señor dice allí que Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos ha preparado ya desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que el Señor tenía en su propósito. O sea, Dios, si te llamó a vos, si Dios me llamó a mí, Él tenía un propósito mucho más allá de lo que nosotros podíamos imaginar, mucho más allá de lo que nosotros podríamos pensar. Y vamos a leer también en Romanos capítulo 8, versículo 33, donde hay otra vez también el Señor habla y dice que allí la palabra del Señor, capítulo 8, versículo 33, dice la palabra del Señor: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y en este caso, el Señor es el que justifica nuestra vida. ¿Quién te puede acusar si has sido elegido por Dios? Si has sido escogido por Dios. Si el Señor te ha llamado, como dice allí la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es una ventaja que nosotros tenemos, ¿sí? Hay, tal vez aquí en la tierra, dice la palabra que, o sea, nosotros estamos aquí en la tierra y todavía cometemos errores, cometemos faltas, tenemos muchas cosas que cambiar, pero dice la palabra que el Señor nos ha elegido y solamente Él es el único que puede condenarnos a nosotros. Y dice la palabra que Él es el único que nos justifica. Entonces quiere decir la palabra que el Señor se ha puesto de nuestro lado, el Señor nos ha llamado y dice la palabra allí que Él nos ha escogido para justificarnos. El Señor te ha escogido, el Señor te ha llamado para justificarte a través de Cristo, a través del Señor. Pero vamos a ver un poquito más, porque muchas veces hemos escuchado que el Señor también llama, que el Señor escoge, pero dice la palabra allí, vamos a leer en Colosenses capítulo 3, versículo 2, y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor para aquellos que han sido escogidos, para aquellos que han sido llamados, para aquellos que han sido, como decía allí la palabra, aún desde antes de la fundación del mundo. Allí en Colosenses capítulo 3, en el versículo 12, no es solamente que el Señor te ha escogido, sino que Él tiene un propósito para llamarte, un propósito para escogerte. Dice allí: vestido pues como escogidos de Dios. Amén. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. El Señor nos dice que nos tenemos que vestir como escogidos de Dios. Pero después dice: santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bueno, allí está la otra parte. Muchas veces nosotros podemos decir: el Señor me ha escogido, el Señor me ha llamado. El Señor me ha llamado, ¿para qué? ¿Para qué te ha llamado el Señor? El Señor nos ha llamado a ser santos y amados, a tener misericordia, a tener benignidad, dice allí Colosenses 3:12, a vestirnos de humildad, a vestirnos de mansedumbre, de paciencia. Y por eso que la palabra del Señor dice allí en Mateo capítulo 22, versículo 14, muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra esto? Porque no todos quieren aceptar los términos de ser escogidos por Dios. Porque podemos decir que el Señor me ha escogido, el Señor me ha llamado, y esto no solamente quiere decir que el Señor te ha llamado para ser, para ser pastor, o para ser evangelista, o para ser músico, o para ser un adorador del Señor, sino que el Señor te ha llamado a ser santo y a vestirte de humildad, a vestirte de benignidad, de misericordia, de mansedumbre, de paciencia. Esas son las cosas que nosotros debemos vestirnos. O sea, Dios no nos ha escogido solamente porque Él nos quiso llamar y después listo, ya no importa, porque si el Señor me llamó y el Señor me predestinó desde antes de la fundación del mundo, entonces yo puedo hacer lo que yo quiero. No,
La palabra dice que si el Señor te escogió, Él tiene un propósito. Hay un propósito de parte del Señor. Y eso lo podemos ver allí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que hay un propósito. El Señor tiene un propósito. Él no hace todo porque sí nomás. Y el Señor no te llamó porque Él se le antojó y solamente quería hacerlo porque sí nomás. Sino que dice allí la palabra del Señor. Más vosotros, allí 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que hay un propósito por el cual Dios te escogió. Hay un propósito por el cual Dios me ha llamado. Hay un propósito por el cual Dios te ha llamado a ti. Y es para que anunciemos sus virtudes. Para que anunciemos que Él es el que puede cambiar nuestras tinieblas en luz. Él puede cambiar tus tinieblas en luz. Podemos decir, el Señor me ha llamado a ser, porque soy linaje escogido, ¿sí? Y eso quiere decir que no somos de cualquier linaje terrenal, sino es celestial, ¿sí? Real sacerdocio. El Señor llamó a los sacerdotes para que sean suyos, para que le den adoración, para que le den alabanza. En el Antiguo Testamento vemos como los sacerdotes eran los encargados de llevar el sacrificio del pueblo de Dios. Nos ha llamado a ser una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué tremendo, ¿no? Pero hay un propósito para eso. Es para anunciar las virtudes de nuestro Salvador. Es para anunciar las virtudes de nuestro Señor. Vamos a leer y vamos a volver allí a Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. El Señor dice la palabra allí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor te ha preseleccionado, te ha preelegido, el Señor te ha predestinado, no porque seamos buenos, no. Si miramos nuestra vida, en realidad eso tiene que ver solamente con la gracia de Dios. Dios nos ha llamado por pura gracia, por puro amor. Y como dice allí la palabra, que esa predestinación solo se pudo hacer por Cristo, por la salvación de nuestro Salvador. Esa salvación no existiría si Dios no hubiera enviado a Cristo a este mundo para salvarnos. No existiría esa predestinación si Dios no hubiera enviado a Jesucristo. Dice allí el versículo 5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Como estuvimos escuchando también en la palabra, que Él ha sido el encargado de preparar todo para que nosotros fuésemos suyos, para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos ha adoptado para ser sus hijos. Amén. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice de este versículo, ¿no? El versículo 5 de Efesios capítulo 1. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. O sea que Dios no te llamó porque sí solamente. Él tenía planeado ya este tiempo. Él tenía planeado un tiempo para tu vida. Efesios capítulo 1, versículo 6. Hay un propósito también allí. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios ha hecho un gesto tremendo para con la humanidad. Quien acepta su llamado no puede hacer otra cosa que alabar y adorar su nombre. Dice la traducción lenguaje actual, Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, y aún desde la eternidad,
el Señor tenía planeado para tu vida, para mi vida, salvarme. ¿Salvarme de qué? Salvarme del pecado, salvarme de la ira, salvarme aún de todas las cosas que pudieran dañar mi vida y la vida de mi familia también. Porque el Señor dice que cuando Él nos trae a sus pies, dice la Biblia que Él hace todas las cosas nuevas. Él olvida todo lo que queda atrás y Él hace todo nuevo. El Señor puede restaurar tu vida, el Señor puede restaurar tu familia, tu pasado. El Señor puede limpiarte de tu pasado, santificarte y hacerte para Él. Eso es lo que Él quiere hacer con tu vida y Él quiere hacer con mi vida todos los días. Todos los días dice la palabra que debemos nosotros acercarnos al Señor. Todos los días debemos venir delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ni siquiera, creería yo que ni siquiera ningún hombre tiene la voluntad de arrepentirse. Ninguno de nosotros podría tener la voluntad de arrepentirse por sí mismo. Nosotros no podemos arrepentirnos por nosotros mismos. Entonces Dios en su infinita misericordia nos llama, nos acepta y nos revela su amor. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor allí. Romanos capítulo 2, versículo 4. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor nos ha mostrado su voluntad, nos ha mostrado su bondad. Dice Romanos capítulo 2, versículo 4: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice la otra versión, dice la versión traducción viviente: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Eso es lo que la palabra del Señor nos está hablando allí. Tenemos redención en la sangre de Cristo, hermanos. Amigo que estás escuchando, hay redención en la sangre de Jesús. Hay perdón de pecados en la sangre de Jesús. Y que dice allí la palabra que si nosotros no nos damos cuenta de la bondad del Señor muchas veces, no nos damos cuenta. El Señor sigue siendo tolerante, paciente para con nosotros. Todavía el Señor sigue teniendo misericordia, porque hasta el día de hoy todavía el Señor sigue llamando, todavía el Señor sigue llamando a arrepentimiento, todavía el Señor está presto para perdonarte, para perdonarme a mí. El Señor quiere perdonarnos todos los días porque nosotros cometemos errores todos los días. Entonces el Señor está presto para perdonarnos. Entonces, ¿debe excluirse aquella persona que no siente remordimiento o arrepentimiento por su pecado? La Biblia dice que todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios. Y el versículo 7 allí dice muy explícitamente, dice que solamente tenemos redención por la sangre de Cristo. No hay otra forma de ser salvo. No hay otra forma de poder venir a Dios. No hay otra forma de que Dios nos acepte nuevamente ante su presencia, si no es a través de Cristo, si no es a través de la sangre de Jesús. Solamente a través de la sangre de Cristo que nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados. ¿Y por qué dije excluidos aquellos que no se sienten o no aceptan que son pecadores? Porque por la misma causa que Dios nos ha elegido. Si aceptamos esa elección de parte de Dios, que Dios te ha elegido y Dios me ha elegido, entonces aceptar eso quiere decir que nos damos cuenta de nuestra condición. Somos imperfectos, somos inmaduros, somos inexcusables ante Dios. Un Dios santo, un Dios que es perfecto, que no tiene errores, que no tiene fallas. Dios no tiene errores. Y si pensamos en esto, la palabra del Señor, que es la palabra viva y eficaz, entonces quiere decir que la palabra de Dios no tiene errores. No hay errores en la palabra del Señor. No hay errores en la palabra. Si el Señor dice una cosa, es porque eso es. Entonces,
Podemos decir que solo su misericordia puede hacer este trabajo en nuestros corazones. Solo así podremos someternos nosotros y humillarnos y confiar en la gracia de Dios. Porque para que nosotros lo hagamos, no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tenemos que aceptar que el Señor nos perdona. Tenemos que aceptar que Él nos limpia, que Él nos purifica, que Él nos ha llamado, y debemos aceptar también lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sí? Él nos llamó para eso. Él nos llamó para revelar su voluntad. Dice capítulo 1, versículo 9, allí de Efesios, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El Señor, conforme a la voluntad de Dios y Padre, Jesucristo vino a este mundo para salvarnos. Esa era su voluntad. Esa era la voluntad de Dios. Dios desde el principio ya preparó todas las cosas. Si vemos a través de la historia, a través del Nuevo Testamento y a través del Antiguo Testamento también, más allí se puede ver todo como Dios fue preparando, incluso a la familia, incluso a la descendencia, desde Adán hasta Cristo. Podemos ver que la gracia de Dios solamente podía hacer eso. Solamente la gracia de Dios podía darnos a nosotros un sacrificio perfecto, que era Jesucristo. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice la palabra del Señor allí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa era la voluntad de Dios, que Jesucristo viniera y se diera por sí mismo. Él se dio voluntariamente por nosotros. Él se dio voluntariamente. Él podría haber dicho, Dios podría haber hecho como en los tiempos de Noé, tal vez. Y podría haber enviado un diluvio, podría haber enviado fuego y salvar solamente al que Él quisiera salvar. Pero Él quiso salvar, dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para salvar a todos. Porque Él quería salvar a todos. Él no quería dejar a nadie afuera. Entonces, en este día, la obra redentora de Cristo, allí leímos desde el versículo 4, Él nos ha escogido. Leímos el versículo 5, que Él nos había predestinado para ser adoptados suyos, para ser sus hijos, por medio de Cristo. Él nos adoptó, Él nos llamó para que seamos para su alabanza, para que le demos gloria al Señor. En el versículo 7 dice que esto lo hizo a través de la redención, a través de la sangre de Cristo. Nos dio perdón de pecados, a través de la gracia, la riqueza del Señor. Y dice también en el versículo 9 que esta era su voluntad. Nos dio a conocer a nosotros en este tiempo. Y esa era la voluntad de Dios, que vos fueras salvo, que yo fuera salvo. Esa era la voluntad del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra del Señor allí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro entendimiento, queridos hermanos, nuestro entendimiento debe someterse a la voluntad de Dios, porque no hay otra forma de poder renovarnos, sino es a la voluntad de Dios. ¿Y qué otra cosa es la voluntad de Dios sino su palabra? Entonces, nuestra mente y nuestro entendimiento debe someterse a lo que la palabra del Señor nos está diciendo, para que así el Señor pueda renovar y transformar nuestro entendimiento. No hay otra forma. Si queremos conocer la voluntad de Dios, está expresada en su palabra. Si queremos conocer la voluntad del que el Señor tiene para tu vida, está en la palabra del Señor. Dice, y lo vamos a leer, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a buscarlo. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 3, dice la palabra del Señor, pues la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos y que nos apartemos, dice, continúa el versículo, y que nos apartemos de toda fornicación. ¿Sí? Fornicación también puede ser dioses ajenos,
todas aquellas cosas que te apartan de Dios, todas aquellas cosas que te pueden apartar del Señor, el Señor te dice, apartate de esas cosas, porque la voluntad de Dios es la santificación. Y ahí vamos de vuelta a lo mismo. Si yo digo que el Señor me ha escogido, si tú puedes decir que el Señor te ha escogido, bueno, el Señor te escogió para algo. Él tenía un propósito para tu vida. Él tenía un propósito para mí, un propósito para vos, que era la santificación. El Señor quería santificarnos. El Señor quería purificarnos. Entonces el Señor nos da en este momento esta palabra. Y dice allí, 1 Tesalonicenses también, capítulo 5, versículo 18, dice la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces la voluntad de Dios también es que nosotros demos gracias en todo momento y en todo tiempo. Amén. Esta es la voluntad que el Señor tiene para tu vida y esta es la voluntad que el Señor tiene para mi vida. Primero dice que su palabra nos revela su voluntad. Entonces, si la palabra del Señor dice que Él quiere que sea santificado, el Señor nos pide que seamos santificados. Después dice la palabra que la voluntad de Dios es que nosotros demos gracias en todo. Y tal vez en este tiempo es muy difícil por ahí decir gracias, Señor, por todo lo que está pasando. Porque tal vez no estás pasando un buen momento, tal vez no estás teniendo un buen tiempo, tal vez no tenés trabajo, tal vez hay cosas que están faltando en tu casa, tal vez hay deudas que estás teniendo en tu hogar, en tu vida, y vos decís, ¿qué puedo dar gracias a Dios por esto? Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos dar gracias a Dios en todo. Y después dice también, 1 de Juan capítulo 2, versículo 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, si hacemos la voluntad del Señor, vamos a permanecer. ¿En qué vamos a permanecer? En la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nosotros seamos para Él, que nosotros seamos para su alabanza, que nosotros podamos glorificarle. Y como decía allí la palabra, ¿no? En Efesios, decía la palabra allí del Señor, que Él nos quiere revelar su voluntad todos los días. Todos los días el Señor quiere revelarte su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Y eso es lo que nos dice la palabra. La palabra del Señor nos dice que la voluntad del Señor es esa, que nosotros demos gracias, que nosotros podamos ser santificados para Él. La voluntad del Señor y es agradable y perfecta. No hay equivocación en la palabra de Dios. Si leemos también allí en Efesios capítulo 1, versículo 11, busca allí la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra del Señor allí, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Fuimos predestinados para una herencia. Hay una herencia que nosotros vamos a tener. ¿Y a qué se refiere esta herencia? Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1. Acompáñeme allí a la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Del 3 al 5. Vamos a leer el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Y aquí se sabe que tenemos 3 tiempos que el Señor nos muestra allí. Dice la palabra del Señor, Dios el Padre en su eternidad, ¿sí? Y por medio de Cristo y a través de su misericordia nos ha hecho revivir, renacer, dice esa palabra.
Eso fue en el tiempo pasado. El Señor nos ha hecho renacer para una esperanza mediante la fe. Esa esperanza es la que nosotros nos mantiene hoy. Eso es presente mediante la fe, que también es de ahora. La fe que el Señor te ha dado es la fe que Él te sostiene, la fe que te va a mantener, y esa esperanza es la que nos va a mantener, como dice allí la palabra. Y después dice también, para una herencia hay un futuro. El Señor estuvo en nuestro pasado, está en nuestro presente y Él está en nuestro futuro también. Una herencia, un futuro próximo, ¿sí? Y es una herencia que no se corrompe, no se contamina, no se marchita. Es una herencia segura. Si el Señor te dijo que Él te va a dar una herencia en los cielos, es porque así va a ser. Y la salvación, el tiempo postrero, la eternidad con Dios. El Señor ha preparado un tiempo, ¿sí?, en que Él va a manifestar, dice la palabra, va a manifestar su salvación. ¿Cuándo será ese momento? Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. Eso va a ser para siempre. Ya es inamovible. El Señor lo ha declarado de esa manera, de esa forma. Primero dice que el Señor, en su infinita misericordia, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por medio de Cristo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El Señor tiene preparado tu futuro, el Señor tiene preparado mi futuro. El Señor tiene el control de nuestro presente. La esperanza y la fe nos mantienen. La esperanza y la fe en el Señor te va a mantener en este tiempo. Y Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor allí. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor allí: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. El Señor nos ha sellado con una señal de permanencia. El sello del Señor es algo inalterable. Antiguamente cuando se sellaba con el anillo del rey. Entonces esa carta que el rey enviaba no podía ser abierta hasta que llegara a su destinatario. Ese era el requisito para que aquella carta llegara. Si esa carta llegaba alterada o tenía alguna alteración en ese sello, la persona que lo recibía podía rechazarla tranquilamente. Pero dice la palabra que el Señor nos ha sellado con un sello permanente, que es su Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. La palabra del Señor nos da y nos dice que el Señor nos ha sellado, y nos dice también la palabra del Señor allí en 1 Corintios que somos el templo del Espíritu Santo. Yo siempre que pienso en esto, yo digo, esto es algo tremendo, porque nuestra mente finita nos alcanza a dar todo lo que tendría que ser esto para nuestras vidas. Si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, el Espíritu de Dios está en tu vida, está en tu corazón, está en tu familia, está en tu ser, está obrando en tu vida. El Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Esto es algo tremendo, hermanos. La palabra del Señor nos dice que el templo del Espíritu Santo es un templo, como decía la palabra, santo. El Señor requiere de nosotros que seamos santos. Dice el capítulo 3, también allí de 1 Corintios, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y es una pregunta. ¿No nos hemos dado cuenta que somos templo del Espíritu de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, mora en mi vida, mora en tu vida.
El Espíritu Santo de Dios está obrando. Él quiere obrar, quiere hacer cosas grandes con tu vida. Él quiere obrar de una forma tremenda con tu vida. Y Él quiere obrar de una forma que no lo alcanzaremos a comprender tal vez. Pero también dice allí, capítulo 6, versículo 16, de 2 de Corintios, capítulo 6, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto el Señor se lo dijo a su pueblo allí cuando estaban saliendo de Egipto, y el Señor les dijo: yo voy a habitar y andaré entre ellos. Y en aquel momento tal vez no lo entendieron porque era algo mucho más. Yo ya había hablado ya y estaba hablando ya de algo que venía en el futuro, y eso lo estamos viviendo nosotros ahora. El Señor dice la palabra que Él envió a su Espíritu Santo para que sea nuestra compañía, para que sea incluso para que sea lo que nosotros vamos a recibir. Es una pequeña porción, no es por menoscabar el Espíritu Santo, pero es todo lo que el Señor es en nosotros. Pero es lo que si nosotros dejamos que el Señor actúe, el Señor va a obrar de forma tremenda en nuestras vidas. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hay una seguridad, querido hermano, en tu corazón. Hay una seguridad en tu vida que el Señor te ha dado. Hay una seguridad para nosotros de que el Señor nos ha sellado, el Señor nos ha llamado. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras antiguamente era una porción de la herencia que se iba a recibir. Era como una seguridad de que más adelante vas a recibir algo tremendo, algo grande. Y ahora nosotros, dice la palabra, y como decía Pablo también, lo estamos viviendo tal vez en la carne. Estamos aquí en la tierra y muchas veces nuestra mente finita no alcanza a comprender todo lo que el Señor tiene para nosotros. Pero que el Señor pueda ayudarnos, que el Señor pueda guiarnos para que nosotros podamos comprender cómo el Señor nos ha sellado, cómo el Señor quiere que nosotros cumplamos con su voluntad, cómo el Señor quiere que nosotros seamos aceptos delante de Él, cómo el Señor quiere que obrar en nuestras vidas y que nosotros nos demos cuenta de que fuimos predestinados, llamados por el Señor. El Señor tiene una herencia tremenda en los cielos, pero el Señor te ha dado su Espíritu Santo. Te ha dado lo que Él es, Él te lo ha dado en tu corazón, lo ha puesto en tu vida. Y si todavía no lo tienes, es porque todavía no has dejado que el Señor obre en tu corazón. Es porque todavía no has aceptado que el Señor te ha escogido. La palabra decía que nosotros debemos aceptar eso. Si nosotros lo aceptamos, entonces debemos portarnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, con fe. ¿Sí? Si comenzamos a ver el fruto del Espíritu, esas cosas tendrían que verse en nosotros. Y por eso este es un buen tiempo para nosotros, para preguntarnos y para decirnos: Señor, realmente te estoy dando todo lo que tú quieres de mí, realmente estoy haciendo todo lo que tú quieres que yo haga, realmente estoy caminando de la forma que tú quieres que yo camine, o te estoy dando solamente una parte de mi vida, no te estoy dando todo tal vez. Y muchas veces nosotros podemos pensar: no, bueno, pero así estoy bien. Pero dice la palabra que nuestro corazón es engañoso. Entonces, si nosotros dejamos que el Señor obre, si nosotros le damos y le entregamos nuestro corazón a Dios, nuestro corazón va a ser capaz de amar, nuestro corazón va a ser capaz de perdonar, de esperar, de soportar. Nuestro corazón va a ser capaz de no tener envidia, va a ser capaz de mirar por los demás y no por lo suyo, va a ser capaz de soportar, va a ser capaz de sufrir, pero todo para la gloria del Señor. Que podamos nosotros entregarle al Señor nuestra vida, que podamos nosotros comprender, como dice la palabra, la altura, la anchura
que podamos comprender la profundidad del amor de Dios, que podamos comprender todo lo que el Señor nos ha dado, todas las cosas que el Señor nos ha entregado, que seamos capaces de comprender eso. Y la única forma que nosotros podemos comprender todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros es a través de su voluntad, es conociendo su voluntad, y eso lo vimos en la palabra, que es a través de la palabra de Dios. Es que Dios de esa forma se revela, de esa forma Dios se revela en nuestras vidas. De esa forma y a través de su Espíritu Santo, el Señor te va a mostrar qué es lo que Él quiere para tu vida. Dice allí también, Efesios capítulo 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Debemos pedirle al Señor que el Señor abra nuestros ojos, que podamos ser iluminados por el Señor, que pueda alumbrar nuestros ojos para que podamos entender todo esto que el Señor nos habla a través de su palabra. Y esto muchas veces podemos decir, para mí se me hace difícil, se me hace imposible, no lo puedo hacer, o me cuesta entender la palabra de Dios. Y tal vez muchas veces es así porque no le pedimos al Señor que nos revele. Muchas veces es así porque tal vez no le pedimos al Señor que Él nos abra nuestro entendimiento. Y esta es la forma que el Señor tiene para hablarnos. Que podamos nosotros decir al Señor, Señor, alumbra mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda tener el entendimiento y para comprender tu voluntad, para comprender que tú me has llamado, para comprender que tú me has sellado con tu Espíritu Santo, para comprender que tengo una herencia en los cielos, para comprender que tengo, en este momento tengo la fe y la esperanza de que tú tienes todo bajo control. Vamos a pedirle al Señor esto y vamos a rogar al Señor que Él nos ayude a comprender lo que Él tiene para nosotros en este tiempo y en un futuro próximo también. Señor, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por este tiempo, Señor amado, porque podemos glorificarte, porque podemos honrarte, Señor. Padre, tú has hecho un plan perfecto. Señor, tu palabra dice que tú has hecho todas las cosas perfectas, Señor. No te has equivocado en nada, Señor amado. Por eso el plan que tú trazaste para nuestras vidas, el plan que tú trazaste para cada uno de mis hermanos y aún para aquellas personas que están escuchando en este día este mensaje, Señor, tú has trazado un plan perfecto, un plan justo para que la salvación llegue a nuestras vidas, para que la salvación llegue a cada hogar, para que la salvación llegue a cada vida, Señor amado, para cada persona que está escuchando en este día, Señor. Tú has trazado un plan perfecto y seguro, Señor amado. Y aquel que confía en ti, Señor, aquel que se atreve a confiar en ti, aquel que se atreve a acercarse a ti, Señor, dice tu palabra que tú tienes preparadas muchas cosas, Señor amado. Oh, en tu palabra lo dice que tú tienes preparadas bendiciones espirituales para nosotros. Tú tienes bendiciones espirituales para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, Señor. Tú tienes bendiciones espirituales para toda nuestra familia, Señor amado. Pero debemos nosotros acercarnos a ti, debemos nosotros buscarte a ti, Señor. Oh, bendito Dios, qué perfecto y grande eres tú, Señor. Tu plan ha sido perfecto desde el principio, desde que nos llamaste, Señor amado. Y aún aquellos todavía que estás llamando en este tiempo, aún aquellos que en este tiempo los estás llamando, porque tu llamado sigue hasta aquel día en que tú vengas, Señor amado. Tu llamado todavía es hoy, Señor amado. Dice tu palabra también que en este día, hoy es el día de salvación. He aquí el día de salvación, he aquí el día en que tú quieres salvar a cualquier persona que se arrepienta, cualquier persona que venga a tus pies, cualquier persona que reconozca su pecado. Tú estás dispuesto a perdonarle, tú estás dispuesto a limpiar su corazón, tú estás dispuesto a limpiar su alma, Señor. Y aún, Señor, como dice la palabra, como decía la palabra, tú estás dispuesto a limpiar aún su pasado, todas aquellas cosas pasadas. Dice tu palabra que tú las echas a lo profundo de la mar y tú no te acuerdas nunca más. Tú nos has limpiado con tu sangre, tú nos limpias, nos purificas, Señor amado. Nos has aceptado como hijos tuyos, nos has adoptado para ti y nos has dado tu Espíritu Santo. Gracias te damos en este día, Señor. Padre bendito, en esta hora también bendice
toda necesidad, Padre. Tú sabes lo que está pasando cada hermano, cada familia, aún cada persona que está escuchando este mensaje. Tú sabes lo que está pasando cada uno, Señor. Yo no los conozco, pero tú sí, Señor. En esta hora te pido que tu mano poderosa esté sobre su vida, que tú estés sanando, que tú estés llevando toda angustia, tú estés llevando todo dolor, tú estés llevando, Señor amado, todas aquellas cosas que estén dañando su alma, dañando su mente, su corazón. Señor, en esta hora, toma control y dominio de cada uno, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos a ti y entregamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les pueda bendecir en este día y recuerde que el Señor lo tiene en sus manos. El Señor tiene todo preparado, todas las cosas están en las manos del Señor. Así que póngase en las manos de Dios y vamos a caminar por este camino que el Señor nos ha dado. Amén. Que el Señor les bendiga. Queridos hermanos, les invitamos a compartir y después, ahora en este momento vamos a cantar con los chicos y le invitamos también que cante una canción con nosotros, que la aprenda, ¿sí? Esto está en idioma en castellano, está en portugués y en dialecto nyanja, que esto se usa en Zimbabue, Zambia y Mozambique. Le invitamos que lo pueda aprender también y recuerde que el 11, 12 y 13 viene el aniversario de la iglesia, de lo cual también van a ser partícipes todos ustedes. Así que queremos invitarles también para que puedan estar cantando y alabando al Señor juntos y podamos despedirnos alegremente y adorando a nuestro Salvador. Que el Señor los bendiga. Oh, 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 oh. No hay nadie como Cristo. No hay nadie como Él. No hay nadie como Cristo. No hay nadie como Él. Yo ando, nadie, yo doy la vuelta, nadie, yo busco hoy. No hay nadie como Él. Ninguém me iguala a Jesus. 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 Já procuramos todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar. Ninguém me iguala a Jesus. Palibe ofana de Jesus. Palibe ofana de Jesus. Palibe ofana de Jesus. Sasa pese cansou. Na agenda, conse, na funa, conse, na sungulira, conse, sasa, pese, cansou. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con Él.
Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él. Iglesia Mead cumple 41 años compartiendo la palabra de Dios. Y sí, queremos festejarlo con vos. ¿Cómo hago para ser parte del aniversario? Es fácil. Si tenés algún recuerdo, alguna foto, algún video, algún recuerdo dentro de la iglesia, si fuiste parte de la escuela bíblica, de la reunión de jóvenes, o simplemente tenés una foto en la reunión general, envíala al Facebook de la iglesia. Nos podrás encontrar como Iglesia Mead. O también puedes mandarnos un WhatsApp al 2945 41 88 28. Ahí podrás enviarnos el archivo y poder ser parte de nuestro aniversario. Unite a nosotros y festeja con nosotros. No te quedes fuera.